inició un conflicto interno en Grecia, que no termina hasta años después de 1949. Este conflicto tuvo mucho auge a nivel internacional, sobre todo por la implicación de la URSS y Estados Unidos. Pero esperen, para comprender cómo se llegó a aquella guerra civil debemos regresarnos a 1922. En este año Jorge II de Grecia subió al trono, pero fue por su exceso y malas decisiones políticas que hace que aquella monarquía no contara con la simpatía de gran parte de la población. Esto llevó a que en 1924 se originó un golpe de Estado y Jorge II tuviera que exiliar. Sin embargo, tiempo después, en 1935, Jorge II regresa a Grecia, tras haber estado muchos años en Inglaterra. En este mismo año, Georgios Kondilis, un general, derrocó la República Griega y por suma votación a favor de la monarquía habilitó el regreso a Jorge II. La Guerra Civil Griega transcurrió entre marzo de 1946 y octubre de 1949. Fue el primer caso de insurrección comunista tras la Segunda Guerra Mundial, por lo que se puede considerar como el primer conflicto bélico de la Guerra Fría. La Guerra Civil Griega se divide en tres fases. La primera fase tiene lugar en 1941 a 1949. Durante este periodo, Grecia había sido ocupada por las tropas de la Alemania nazi y la Italia comunista. En estos momentos, que la sociedad se divide en dos facciones de resistencia contra los invasores. La facción nacionalista, que se agrupa en el exilio junto al rey Jorge II con las fuerzas griegas exiliadas en Egipto, así como oficiales nacionalistas y anticomunistas que estaban igual de la facción comunista, que estaba formada por una alianza de socialistas apoyándose en el Ejército Popular de Liberación Nacional, o ELAS. Ambas facciones querían liberar el movimiento de resistencia, por lo que durante la ocupación de Grecia, estas facciones tuvieron múltiples roces entre sí. La segunda fase empieza un poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota y retirada de los alemanes en octubre de 1944. El gobierno monárquico que regresó del exilio tuvo que enfrentarse enseguida a los parisinos comunistas del ELAS por el control del país. A pesar de las potencias bélicas de las guerrillas del ELAS, los oficiales monárquicos impusieron su gobierno gracias a la ayuda del Reino Unido, pero solo consiguieron conservar Atenas y Salónica bajo su régimen. Todo el territorio era controlado por las guerrillas comunistas. Para febrero de 1945 se acordó un pacto de Abarquita, que contempla la celebración de elecciones en marzo de 1946, bajo la supervisión de los aliados, de un referéndum para restaurar la monarquía. El Partido Comunista Griego recibió órdenes de Stalin de desarmar a las ELAS y sus brazos armados. Los ELAS rechazaron los resultados electorales de 1946, así como el gobierno de Georgios Papandreou, y ante la amenaza de ser desarmado, los antiguos guerrilleros comunistas fundaron el Ejército Democrático de Grecia, DCE. Es así como llegamos a la tercera fase en mayo de 1946. El Partido Comunista Griego rechazó el nuevo gobierno y se sublevaron con el apoyo del fundado Ejército Democrático, DSE. El gobierno monárquico de Georgios Papandreou, desesperado por un rápido avance de las tropas comunistas, pidió ayuda a las fuerzas británicas. Los británicos quedaron vulnerables económicamente tras la Segunda Guerra Mundial, por lo que no iban a poder sostener una nueva contienda bélica. Es por esta razón que su primer ministro, Winston Churchill, solicitó ayuda a los Estados Unidos. Estos intervinieron con armas y entrenamiento militar al ejército monárquico. Es así como nace la doctrina Truman. Esta doctrina asegura el apoyo con armas, entrenamiento y equipo militar estadounidense a cualquier régimen en riesgo de ser derrotado por una revuelta comunista. El bando comunista igual recibió apoyo de países extranjeros, principalmente de Yugoslavia, ya que este país veía con simpatía la creación de una Grecia comunista que afirmaría la seguridad yugoslavia. En su contra, la ayuda de la URSS fue muy reducida, pues esta la consideraba muy difícil la ampliación de un régimen comunista que se implica en contra de Gran Bretaña y Estados Unidos. Para 1947, el DSE pretendía lanzar una continua a gran escala simulando lo que Joseph Broz había hecho en Yugoslavia, esto con el fin de tomar control de grandes ciudades y salir de la guerra de guerrillas. Sin embargo, estas acciones fracasaron tras la ofensiva del gobierno monárquico respaldado por los Estados Unidos. El curso de la lucha empezó a favorecer a los monárquicos, con el Partido Comunista Griego fue ilegalizado y sus líderes arrestados. Esto sumado a que su ejército estaba mejor entrenado gracias a la intervención estadounidense. El fracaso de la contienda en gran escala hizo que a mediados de 1948 comunistas volvieran a la guerra de guerrilla, además de que perdieron gran parte del apoyo de zonas rurales debido a la repetición política contra residentes. Los problemas de los comunistas griegos y del DSE se agravaron por el enfrentamiento de relaciones entre Yugoslavia y URSS. La ruptura de Tito Stalin causó una severa crisis en el Partido Comunista Griego, pues sus jefes máximos mantenían fe mediante la URSS. Sentía que sin el apoyo de Yugoslavia, la contienda sería desastrosa. Ante este escenario, sus líderes decidieron seguir fieles a la URSS. Esta decisión hizo que Yugoslavia suspendiera todo tipo de ayuda al DSE
y al Partido Comunista. Estas acciones perjudicaron gravemente la capacidad bélica de los guerrilleros. Mientras tanto, las tropas monárquicas de Papandreou, mejor armadas y dirigidas gracias al auxilio estadounidense, infligían una severa derrota al DSE y la Grecia central y se adentraban a la región de Tesalia, eliminando las posiciones del DSE. Tras el cierre de la frontera yugoslava, las tropas del DSE siguieron operando desde bases de Albania, que no podían aportar una ayuda comparable a la de Yugoslavia, pero los mensajes desde la URSS insistieron ahora con mayor firmeza a cesar la lucha y a evacuar. Las tropas griegas monárquicas lanzaron una gran ofensiva en Empero y Macedonia griega en agosto de 1949, que expulsó de sus posiciones las debilitadas tropas del DSE. Semanas después, las fuerzas del DSE sobrevivientes debieron retirarse y el 16 de octubre de 1949, la jefatura del Partido Comunista, exiliada en Albania, ordenó que el cese de hostilidades, con esto el fin de la guerra civil griega. En consecuencia, la guerra civil dejó al país en un estado peor que el que supuso la ocupación nazi en 1944, generando más destrucciones de infraestructuras en un país que ya era pobre en 1940. Miles de griegos se vieron obligados a emigrar por motivos económicos a países como Estados Unidos y Australia, entre otros. En paralelo, la represión política del gobierno derechista de Papandreou fue severísima con militares del DSE, que no pudieron huir de Grecia. Hasta 100.000 personas quedaron en prisión hasta la década de 1950, en diversas cárceles situadas en la isla del Mar Egeo, mientras que cualquier expresión política, social o comunista, fueran partidos políticos, sindicatos o prensa, fue seguida ferozmente. El Teatro de Atenas tuvo que cerrar sus puertas luego de que seguidores de la extrema derecha les arrojaran piedras porque consideraban que la obra era blasfemia y contraria a los valores nacionales, por como relatan lo sucedido durante la guerra civil y las posiciones que ellos expresan en su obra. La llamaron a mi madre y le dijeron: vamos a cortar a su hijo en pedazos, le vamos a enviar una caja y su hijo estará dentro de esa caja. Esto ya no es una obra de teatro. Esto se trata de: ¿tenemos una democracia o tenemos una dictadura y nadie dice nada? La guerra civil dejó también una sociedad polarizada políticamente entre los vencedores y vencidos de la guerra civil, polarización que no se restauraría hasta 1974, al finalizar la dictadura de los coroneles y declararse la Tercera República Helénica. En resumen, la guerra civil de Grecia tuvo una serie de cambios a lo largo de su desenvolvimiento que se perciben en las tres fases expuestas. El involucramiento externo por parte de Gran Bretaña, pero en especial de Estados Unidos, fue preponderante para la victoria del ejército del gobierno monárquico griego contra las insurgencias comunistas. No obstante, el conflicto ideológico entre el capitalismo de Estados Unidos y comunismo de la URSS en el contexto de la naciente Guerra Fría fue un elemento clave que contribuyó al surgimiento de la ideología izquierdista comunista en Grecia y la participación de Estados Unidos para evitar que los griegos formaran parte de la esfera de influencia soviética. Por otra parte, el autoritarismo por parte del gobierno griego bajo un talón democrático, así como la ineficiencia para el establecimiento de un diálogo entre este y las organizaciones beligerantes comunistas, generando desconfianza y malinterpretaciones que profundizaron la división social y la escalada del conflicto. Finalmente, el fin de la guerra civil de Grecia significó la victoria de la democracia, el capitalismo sobre el comunismo, teniendo como resultado la alianza de Grecia con Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría.